Y volvemos a nuestra serie de Samuel, que habíamos pausado por estas fechas de Semana Santa. Y te voy a pedir que vayas al primer libro de Samuel, al capítulo 23, del versículo 7 al 18. Primer libro de Samuel, capítulo 23, del 7 al 18. Si no traes Biblia, no te preocupes, va a aparecer en las pantallas. Solo te voy a pedir que me sigas con tu vista y le voy a dar lectura. Y dice de la siguiente forma: Cuando le contaron a Saúl que David había ido a Quelea, exclamó: Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria. Entonces convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad de Quelea. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Luego David oró: Oh Señor, Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Quelea para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me ha dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me haga saber. Sí, vendrá, le respondió el Señor. David volvió a preguntarle: ¿Nos entregarán los habitantes de Quelea a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó: Sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 700, se fueron de Quelea y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Quelea, decidió suspender la campaña. David se estableció en los refugios del desierto, en los ariados cerros de Sifot. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estando David en Ores, en el desierto de Sifit, se enteró que Saúl había salido en busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Y esta es la historia y la extraña palabra de Dios que probablemente tú digas: ¿y esta historia qué tiene que ver conmigo? Esta historia de que, porque si recuerdas algo, hemos estado hablando de David y de Saúl. De Saúl, que era el rey, pero Dios lo había rechazado y Dios había llamado ¿a quién? A David a ser el rey. Entonces, y yo por eso que he decidido poner como título a este sermón: un llamado a seguir confiando en Dios. Y como decía, ¿no? Retomamos nuestra serie y hemos estado hablando del carácter de las personas y cómo el Evangelio puede transformar ese carácter de las personas en algo totalmente diferente. Y es por eso que le ponemos una historia de orgullo y humildad. Y si vemos, constantemente estamos viendo este contraste, ¿no? Entre alguien que busca su propio bien, pero alguien que busca someterse a la voluntad de Dios por medio de su humildad. Y el día de hoy estoy convencido de que Dios quiere hablar a nuestros corazones para recordarnos dos cosas. La primera: el sufrimiento es algo garantizado y el sufrimiento es para todas las personas, sin importar si son creyentes en Dios o no. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Te has dado cuenta que lo único garantizado que tenemos en esta vida es sufrir? Y segundo, no importa si tú creas en Dios o no, todos sufrimos. ¿Te das cuenta de ello? Y haciendo esto pensaba, porque todos tenemos una forma diferente de responder al sufrimiento, ¿no? Y recordaba lapsos de mi infancia, pero en especial recordaba una caricatura, a lo mejor muchos la conocen: El Coyote y el Correcaminos. O sea, si tú te das cuenta, las dos personas o los dos personajes se sufren constantemente, ¿sí? Pero la respuesta al sufrimiento es diferente.
Sí, ¿no? O sea, porque vean, o sea, a pesar de que el correcaminos era la víctima, o sea, no se agobiaba y decía, ay, es que el coyote no me deja en paz, qué pobre de mí, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida? Y el coyote, a pesar de que era el malo y buscaba atrapar al correcaminos, ¿qué hacía? Perseveraba, ¿no? O sea, a pesar de que todo el tiempo le salía mal y que en lugar de sus planes buenísimos que él tenía, él todo lo contrario, ¿no? Buscaba y decía, ok, fracasé, no importa, voy a seguir adelante. O sea, te das cuenta que todo el tiempo podemos buscar responder de diferentes formas. O también están aquellos, ¿no? El de que todo el tiempo son personas que están haciendo la víctima y ven todo malo y ven solamente como una desgracia. Entonces, es algo confrontante el decir y el reconocer que en esta vida tenemos garantizados el sufrimiento, pero podemos responder de formas diferentes. Incluso, no solo podemos responder de formas diferentes a las circunstancias, sino podemos responder de formas diferentes en cuanto a nuestro pensamiento de Dios. Mientras sufres, ¿qué es lo que piensas de Dios? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿O que Dios no está? Porque ve lo que dice este periodista. Un periodista expresa así de la siguiente manera hablando del sufrimiento. Si Dios es en verdad Dios, es evidente que no es un Dios bueno. Y si Dios es en verdad bueno, entonces es que no es en verdad Dios. Es imposible conciliar ambas facetas, sobre todo cuando suceden catástrofes naturales. Y es por eso que te quiero preguntar a ti hoy en esta mañana. ¿Qué piensas de Dios en los momentos de caos o de conflicto en tu vida? ¿Piensas que en verdad es un Dios bueno? ¿Piensas que Dios sigue teniendo el control de la circunstancia? ¿O empiezas a ver, no, Dios no es tan bueno? Porque si Dios fuera bueno, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tantos feminicidios y homicidios? ¿Y por qué todo esto? Si Dios fuera realmente bueno, no hubiera maldad, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces nuestros problemas nos llevan a negar la existencia de Dios o a negar ciertos atributos que son verdad de Dios. O sea, me impacta cómo piensa este periodista, ¿no? De, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Y si Dios pudiese ser bueno, entonces no sería Dios, sería un Dios diferente, ¿no? Entonces, ¿y qué piensas tú en los problemas? Cuando tienes problemas económicos, ¿sigues pensando que Dios tiene el control de todo? Cuando tienes problemas de salud, que dices, wow, gracias Dios por que quieres que yo sea diferente y gracias por que me enfermé. O vamos a problemas que son problemas graves, pero en el matrimonio. Cuando tu matrimonio no está marchando como tú quieres, puedes decir, gracias Dios porque no cambias a mi cónyuge y sigue igual que cuando nos casamos. ¿Puedes decir eso? En los momentos cuando te sientes solo, puedes ver a Dios como alguien bueno y decir, wow, Dios, no inventes, gracias porque estoy solo y no tengo problemas con otra persona y soy feliz. ¿Piensas eso? La realidad es que no, todo el tiempo vivimos pensando y haciéndonos las víctimas de nuestros problemas y muchas veces llegamos a dudar de Dios y de sus poderes y de sus atributos. Y hoy quiero ver este pasaje dividido en 3 puntos. El primero, una vida de conflictos. El segundo, la respuesta en los conflictos. Y el último, la compañía en los conflictos. Vamos otra vez a la historia, esta historia extraña de Samuel. Y voy a leer otra vez del versículo 9 al 18 del capítulo 23. Y dice, David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. O sea, ve a David, o sea, no es poca cosa, ¿no? Por tanto, le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Luego David oró, oh Señor, Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone a venir a Keila para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo haga saber. Si en verdad, sí vendrá, le respondió el Señor. David volvió a preguntarle, ¿nos entregarán los habitantes de Keila a mí y a mis hombres a manos de Saúl?
Y el Señor le contestó: sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 700, se fueron de Keila y anduvieron en un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keila, decidió suspender la campaña. David se estableció en los refugios del desierto, en los ariodos cerros de Zifit. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estando David en Ores, en el desierto de Zifit, se enteró que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá apartarte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Y si nosotros recordamos un dato histórico anterior, ¿quién era el rey legítimo de Israel? ¿Saúl o David? David. O sea, vemos que anteriormente Dios ya le había dicho: tú vas a ser el rey, tú vas a gobernar esta nación. Incluso Jonatán se lo recuerda, ¿no? Saúl ya sabe que tú eres el rey. Y vean, y siendo el rey de Israel, ¿cómo es la vida de David? ¿Fácil? ¿En persecución? O sea, ¿te imaginas? Ponte un momento así. ¿Qué sería de ti si tú dices: oye, Gabriel, tú ya eres el jefe de la empresa, pero llega otro y te da órdenes? ¿Cómo te sentirías? O sea, ¿a poco nos sentimos bien humilde? Sí, no pasa nada, ahorita lo hago, ¿no? La verdad que nos sentiríamos humillados. Empezaríamos a entrar en caos más si nadie te empieza a obedecer tus órdenes, ¿no? O sea, ¿te puedes dar cuenta cómo la vida de David no era algo fácil? Porque ponemos un ejemplo muy sencillo. Pero ¿qué pasaría si alguien te buscara para destruirte? Para matarte. Nos haríamos: ay, gracias Dios. Porque si tú ves, ¿cuál es la actitud de David? Pareciera alguien: ok, si es un problema grave, pero vamos a orar. ¿Esa es la actitud que tenemos nosotros? Y la realidad es que no. Con esto te das cuenta que sin importar qué tipo de persona seas, tu vida va a haber caos. En tu vida constantemente está asegurado el caos. Solo voltea a ver a la persona que está a tu lado y te darás cuenta que todos tenemos un problema. ¿O quién de ustedes puede decir: no, yo no tengo problemas, mi vida es fácil y sencilla? ¿Quién? Dice Gus, Anel. O sea, amiga, dinos cómo le haces, ¿no? O sea, porque si nos damos cuenta, ¿quién de ustedes no tiene un problema difícil? Todos. A lo mejor otro podría pensar: es que su problema no es tan difícil como el mío. ¿Pero eso se justifica? La realidad es que no. Podemos ver que nuestra vida está llena de caos. En nuestra vida lo que tenemos asegurado, como decía al principio, que es el caos. David era el rey puesto por Dios y lo buscaban para matarlo, y el pueblo aún no lo reconocía como rey. Eso era algo totalmente caótico para su vida. Pero aún en medio de todos estos conflictos que él está atravesando, ¿cuál es la respuesta que él toma? El de: ay Dios, ¿por qué a mí? Ay Dios, ¿otra vez yo? ¿Puedes ver que no se hizo la víctima ni tampoco cuestionó a Dios? Se puso a analizar el pasado, de: es que si yo hubiera hecho esto, mi vida sería más fácil. Si yo me hubiera casado con mi novio de la secundaria, no, sería bien feliz y no tendría problemas porque él es ya millonario. O sea, ¿te das cuenta cómo todo el tiempo ponemos a analizarnos? En lugar de pensar en el caos y buscar una forma, ponemos a cuestionar todo. Si yo hubiera hecho esto. Y cuando hacemos eso, ¿qué queremos decir? No, hombre, era más sabio antes que ahora. Dios se equivocó, ¿no? O sea, Dios, mi imaginación era mejor que la que tú estás haciendo ahorita. ¿Eso hizo David? No, si Dios, si hubieras matado a Saúl, no lo hubieras puesto por rey, yo la tuviera bien fácil. ¿Así hizo Saúl?
Este es David, perdón. Pregunta, ¿qué haces tú cuando viene el caos a tu vida? O sea, porque ya viste que el caos está asegurado. ¿Qué haces tú cuando viene el caos a tu vida? Nos quejamos, ¿no? Pero es irónico, nos quejamos, y ¿quién es el principal responsable? Nosotros mismos, ¿no? Y por eso quiero hacerte pregunta, ¿cuál sería tu actitud al enterarte que alguien busca para destruirte? O cuando tienes problemas y no ves la salida. Piensa en ese problema que tienes. Piensa, no sé, en ese problema de que a lo mejor no tienes dinero, que a lo mejor no eres tan feliz como esperabas en tu matrimonio. Piensa en tus hijos, ¿no? Que tus hijos no son tan obedientes. ¿Cuál es tu respuesta? Nuestra respuesta en el caos, la mayoría de las veces, no es correcta. Normalmente respondemos de formas ¿qué? Pecaminosas. Nuestra respuesta en el caos normalmente va a reflejar que no tenemos un problema mayor que el que estamos viviendo. Eso refleja el caos. O sea, y puedes decir, wow, qué bueno que hay caos, porque va a reflejar solamente lo que hay en nuestro corazón. Con lo que podemos decir que el caos, que el conflicto es algo natural para tu vida, y Dios siempre lo usa para revelar en qué está puesta tu esperanza, o para poner a prueba el amor que dices tenerle. ¿Puedes ver el caos de esta forma? ¿Puedes ver ese problema que tienes, que solo va a reflejar en qué estás poniendo tu esperanza? Piensa en ello. Si tú dices, wow, tengo un problema económico, no tengo casa, si yo tuviera una casa, o sea, ¿qué estás diciendo? Mi mayor esperanza está en tener dinero para tener una casa, y con eso se soluciona mi vida. ¿Se soluciona? Mi mayor problema es que mi cónyuge no cambia. Si él cambiara esa actitud que ya le dije, viviríamos bien felices, ¿eh? O sea, no tendríamos problemas. ¿En quién estás poniendo tu esperanza? En que cambie. O sea, ¿te das cuenta? Si yo tuviera una persona que amara a Dios, yo no me sentiría solo en las noches y sería feliz, Dios. ¿En quién está tu esperanza? ¿En Cristo o en tener a alguien? Cuando estás en una enfermedad, si yo no tuviera esta enfermedad, cuando pasó la pandemia, ¿no? Si no hubiera COVID, las personas, no hubiera tanto suicidio, no hubiera tanta tristeza. ¿En verdad nuestra esperanza está en tener salud? Muchas veces tenemos salud y no nos sentimos a gusto, ¿no? Nos seguimos renegando. O sea, ¿te das cuenta que el caos es algo bueno para nuestra vida, porque va a reflejar en quién estamos poniendo nuestra esperanza? Pues en medio de los conflictos es que nuestro corazón puede revelar si en verdad creemos y confiamos en Dios. Pues en esta historia, David, siendo perseguido por Saúl, solo refleja lo que había en los corazones de cada uno de ellos. Porque, ¿sabes quién tenía el control de las circunstancias? O sea, me asombra el saber quién tenía el control de esta persecución hacia David. ¿Saúl? ¿David? Dios. O sea, ve lo que dice el versículo 14. David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Zif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Quién tenía el control? ¿Saúl con su gran ejército que llevaba? ¿O David con su super sabiduría para poderse esconder? Ninguno de los dos. Cuando parecía que David iba a tener por fin paz y tranquilidad, lejos de sus enemigos, ¿qué pasa? Lo sigue persiguiendo Saúl. David huye a esconderse. ¿Y qué hace Saúl? Hombre, voy por ti. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes un problema que no ves la salida, y cuando sales de ese problema te están esperando como 20? O sea, es muy normal, ¿no? O sea, yo te diría, qué padre es eso. ¿Por qué? Porque eso va a revelar en quién estás poniendo tranquilidad. ¿En quién estás confiando? ¿En quién confiaba David? En Dios. O sea, esto nos desafía. ¿Por qué? Porque piensa en tu problema. ¿Quién tiene el control del problema que estás viviendo? ¿Tú? ¿Tu sabiduría? ¿O Dios? ¿Pero crees esta verdad?
el caos te hace ver esta verdad que Dios tiene el control de la circunstancia? ¿O el caos te hace renegar de Dios y creer que Dios no es tan poderoso? La realidad es que muchas veces el caos nos hace ver: Dios, te equivocaste en mi vida. Dios, ¿por qué yo estoy viviendo aquí en la Ciudad de México? ¿Por qué no estoy en Estados Unidos ganando dólares, no? Si siendo feliz, porque podemos pensar, ¿te das cuenta que cuando renegamos del caos solo creemos que Dios ha perdido el control? Porque ve esto, día tras día, ¿qué hacía Saúl? Lo buscaba, ¿para qué? Para destruirlo. ¿Qué te da a entender este pasaje? Que Dios no lo entregó en sus manos. ¿Qué entiendes en este pasaje? ¿Lo puedes ver como algo bueno para tu vida? ¿O vemos como que no, se me hace que Dios ya en este problema mío ya no entró? Como que ya aquí yo le tengo que echar ganas yo solo, ¿no? Pero Dios nos recuerda que sin importar qué tipo de problemas, ¿quién sigue teniendo el control? Dios. Y es algo maravilloso, ¿no? Sin importar que el problema sea causado por el pecado de alguien más, ¿quién tiene el control? Dios. Porque si vemos, ¿qué había hecho de malo David para que Saúl lo quisiera matar? Nada. Lo quería matar ¿por qué? Por envidia, por celos, por orgullo. Porque el pueblo quería más a David. Entonces, puedes ver esto, que aún en el pecado de otras personas que te causa caos, Dios tiene el control. En el maltrato hacia las personas, ¿quién tiene el control? Dios. En una infidelidad que es dolorosa y destructiva, ¿quién tiene el control? Dios. Cuando alguien te insulta, ¿quién tiene el control? O sea, es algo desafiante para nuestras vidas, porque creemos que muchas veces Dios pierde el control. Cuando estás con ese jefe insoportable, mandón y humillante, ¿quién tiene el control? No pienses en tu jefe, Gabriel. Ámalo. Entonces, ¿quién tiene el control? O sea, Dios sigue teniendo el control sin importar en qué circunstancia estés viviendo. Sin importar que el conflicto sea causado por un pecado tuyo o de otra persona. ¿Puedes descansar en esta verdad? El conflicto en nuestras vidas no es una muestra clara de que Dios no existe o que éste esté limitado. El caos solo es una muestra de que estamos en rebeldía en contra de Dios y que necesitamos ser rescatados de esta rebeldía. ¿Puedes ver el caos como esta forma? ¿Puedes ver que siempre que hay caos es porque una persona está en rebeldía en contra de Dios? Es lo único que refleja el caos. Es por eso que tiene sentido el consejo de Jonatán cuando llega David, ¿no? Y me encanta su consejo, porque a veces tenemos consejos bien sabios, ¿no? Alguien tiene problemas y ¿qué le decimos? Tranquilo, échale ganas, todo va a estar bien, ¿no? O sea, tú dices, wow, amigo, no lo había pensado, ¿cómo no pensé echarle ganas antes si no me metí en problemas, ¿no? O sea, pero ve el consejo maravilloso de Jonatán. Ve el versículo 16. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando ¿en quién? Échale ganas, tú puedes. Saca ese poder que tienes dentro de ti. Se saca esa mujer empoderada, ese hombre empoderado. ¿Eso le dijo? Tantito amor propio para ti, David. No andes tan humillado. O sea, piensa en ti. O sea, ¿le dijo eso? ¿Sabe? Confía en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá apartarte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. ¿Te das cuenta? O sea, el poder de Dios era tan grandísimo que tenía la circunstancia bajo control, que todos sabían que quién era el rey. Pero eso le garantizó una vida fácil. Entonces, puedes ver cuál es el consejo que no solo se lo dio a Jonatán a David, sino que Dios te lo quiere dar a ti en este momento. ¿Cuál es el consejo? ¿Confía en ti? Porque me encanta, ¿no? Porque si tuviéramos un amigo así, no sé, le diríamos, no, tú véngate, tú sé más inteligente, mátalo primero. Échale ganas. Trátalo como a ti te trata. Trátalo así, porque se merece que se trate así. Ojo por ojo, diente por diente. Gabriel, ¿no? O sea, puedes ver la diferencia, cómo se responde en el conflicto o la esperanza que hay en el conflicto que no está en nosotros.
no está en echarle ganas, no está en ser mejores personas, no está en el amor propio, sino está en ¿quién? En confiar en Dios. Por eso quiero preguntarte, en medio de tu caos, ¿en quién estás confiando? ¿En ti? ¿En un buen doctor que me cure mi enfermedad? ¿En que el dólar vuelva a subir para que si me mandan dólares valga 20 pesos otra vez? Entonces, ¿ves cómo constantemente confiamos en cualquier cosa? En medio de la soledad, ¿en quién confías? ¿En que Dios te mande una persona perfecta para que tú puedas cumplir ese cuento de hadas y de princesas y vivieron felices por siempre? ¿O vas a confiar en Dios? Es algo diferente, porque el confiar en Dios es lo único que hará un cambio radical en medio del caos. Porque confiar en Dios es reconocer que Él tiene el control de mi vida y que su voluntad es mejor que la de ¿quién? Que la mía. Pregunta, ¿esto es fácil de creer? ¿Por qué? Porque confiar en la voluntad de Dios nos va a llevar ¿a qué? A humillarnos ante Dios. ¿Y a quién de nosotros nos gusta ser humillado? A nadie. Pero ve, y es lo maravilloso, y es cuando confiamos en Dios que podemos tener una respuesta diferente al caos. Voy a seguir con nuestro segundo punto, es la respuesta en el conflicto. Ahora voy a leer el capítulo 24, del versículo 2 al 15. Cuando lo leí, y es una historia que conozco, pero la analizaba, dije, wow, qué respuesta diferente al medio de caos. Y escucha con atención, dice: entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel. O sea, no era cualquier ejército, eran hombres escogidos. Y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes me sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: Majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrado en rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor la había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozco que yo no intento hacer mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le haga hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que el Señor vengue de usted por mi mano, no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán: de los malos, la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que sea el Señor quien juzgue y dicte sentencia entre nosotros dos, que examine mi causa y defienda y me libre de usted. ¿Es entendible la respuesta de David hacia su enemigo? ¿La entendemos? Sinceramente. ¿O quién de ustedes diría: no, yo sí haría lo mismo, yo perdonaría a mi enemigo? Está difícil, ¿no? O sea, piensa en ese problema. O sea, porque si somos realistas, ¿cuál es la actitud que tendemos a tener cuando podemos vengarnos de alguien que nos hizo daño? O de alguien que nos ha estado entrando en caos. ¿Amarlo? ¿Perdonarlo? ¿Demostrarle: mira,
Tú has hablado un montón de chismes de mí, pero mira, yo no hablo mal de ti. Es más, yo digo todas tus virtudes. ¿En verdad hacemos eso? Piensen los que están casados, ¿no? O sea, en el matrimonio, cuando tu cónyuge te ofende, ¿a poco respondes así y dices, mira, yo no te quiero ofender porque yo te amo y busco el bien para ti? ¿Pasa eso? O si no estás casado, cuando alguien en la calle te ofende, últimamente me ha tocado manejar mucho y creo que Dios ha usado el caos para trabajar en mi corazón, porque cuando alguien me ofende, pues mi reacción en mi pecado era responder de la misma forma, ¿no? Pero últimamente es como que, órale, pero debo reconocer que no ha sido algo fácil, ha sido algo difícil, donde yo tengo que confiar en Dios y tengo que negarme a mí mismo para poder tener una respuesta diferente. O sea, porque puedes ver esta respuesta diferente de David. Me encanta, ¿no? Porque ¿cuál era el consejo que le daban? Mátalo. O sea, ¿qué hubieras hecho tú, no? Así como decía un presidente, ¿y tú qué hubieras hecho en esa circunstancia? Si tú pudieras o tuvieras la oportunidad de destruir a alguien que te ha causado caos en tu vida, ¿qué harías? Si somos sinceros, buscaríamos destruirlos. O a lo mejor no a alguien, ¿no? Cuando tienes problemas económicos y ves la forma de poder sacar un ingreso extra en tu empresa de una forma turbulenta, ¿qué haces? Pues, a lo mejor hasta lo haces, ¿no? Dices, Dios me puso aquí porque sabe que necesito, ¿no? O sea, ese es nuestro corazón. Buscamos tener una respuesta pecaminosa en medio del caos. Y si somos realistas, viendo la actitud de David, es algo totalmente difícil poderla comprender. Pues cada uno de nosotros, si tenemos la forma de salir de los problemas de una forma fácil, ¿qué es lo que hacemos? Sin importar si esta forma vaya en contra de la voluntad de Dios. Porque si David mata a Saúl, ¿se acaba su persecución? ¿Se acaban aparentemente sus problemas? Pero ahora pregunta, ¿era la forma correcta? Porque si vemos más adelante, y ahorita van a ver que la historia termina aparentemente bien, pero más adelante Saúl vuelve ¿a qué? A intentar matar a David. O sea, y yo me imagino a David como, lo hubiera matado en la cueva. O sea, y mis problemas se hubieran acabado. Pero la realidad es que no. David sabía que ¿quién tenía el control de la circunstancia? ¿Quién tiene el poder el control en la circunstancia? ¿Y quién te puede ayudar a responder de una forma diferente en el caos? ¿Dios o tú? ¿Te das cuenta que así como todos tenemos conflicto, todos tenemos una forma de responder en medio de este conflicto? No hay nadie que se quede, o sea, hasta no hacer nada es una respuesta en medio de los conflictos. Entonces siempre en medio del conflicto vamos a tener una respuesta. Y el problema no es la respuesta, sino el tipo de respuesta que tenemos en el conflicto. ¿Por qué? Porque no siempre son respuestas buenas. David tenía dos formas de responder. Una, seguir el consejo de quién. Y por el otro lado, seguir el consejo de quién. De Dios. O sea, ¿te das cuenta que siempre vamos a tener estas dos respuestas en medio de nuestros conflictos? Porque ve lo que le dijeron, ¿no? Sus hombres. Pero al matar a Saúl solo iba a reflejar que David seguía ¿a quién? ¿El consejo de quién? ¿De Dios? ¿O de los hombres? ¿Quién le había dicho? No, hombre, casi, ¿no? Porque se ve bien bíblico, ¿no? Como le dicen, ya ves, Dios te prometió que te daría a tus enemigos para que los destruyeras. Haz lo que quieras, mátalo, ni cuenta se va a dar. Pero ¿qué hace David? Porque ve el consejo. En verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido que cortó el borde del manto de Saúl. O sea, ¿te das cuenta que muchas veces podemos escuchar el consejo que puede parecer cristiano, pero en realidad es muy destructivo? O sea, puedes estar escuchando el consejo de una persona, pero en realidad la pregunta sería, ¿es el consejo de Dios? Si tú dices confiar en Dios, ¿vas a seguir el consejo de quién?
Y esto es confrontante, ¿por qué? Porque te das cuenta que una mala respuesta puede ir disfrazada de un consejo de Dios. Por eso te pregunto esta tarde, ¿de dónde viene tu consejo para responder a los momentos de caos? ¿De dónde viene? ¿De tus amigos que no son creyentes y que dicen, pues tú, el que no tranza no avanza, entonces no avanzas porque no quieres? ¿Del psicólogo que te va a decir, piensa en ti, ámate más a ti, busca amor propio para ti, ámate? O sea, dedícate tiempo primero a ti y no a las otras personas. ¿En quién viene tu consejo? ¿De los hombres o de Dios? La respuesta que tengamos en medio del conflicto solo va a revelar el tipo de relación que tenemos con Dios. Y como ejemplo, el claro ejemplo de Saúl, alguien que no le interesaba a Dios y solo pensaba en qué, en sí mismo. ¿De quién seguía el consejo de David? ¿Alguna vez Saúl se detuvo a preguntar, a ver Dios, ¿quieres que mate a David? ¿Qué fue lo que motivó a Saúl para matar a David? ¿El amor a Dios? ¿El amor al prójimo? ¿El amor a quién? A él mismo. O sea, ¿te das cuenta cuán destructivo es esto del amor propio? ¿Te das cuenta que en realidad no es algo tan bueno como te lo venden, sino que todo lo contrario, que es algo destructivo? ¿Por qué? Porque solo te va a llevar a pensar a ti y vas a reaccionar en el caos conforme tú crees que es mejor. Y vas a decirle, mira Dios, no me importa que tú tengas el control de todo, yo me amo tanto que voy a pensar primero en mí. O sea, ¿te das cuenta la forma de responder? ¿Por qué? Porque David sigue el consejo ¿de quién? De Dios. David dice amar a Dios y busca confiar en Dios, y en consecuencia ¿qué? Escucha el consejo de los hombres, pero lo analiza conforme al consejo ¿de quién? De Dios. O sea, ¿te das cuenta cómo la respuesta diferente para el caos no está en ser mejores personas o en ser buenas personas, sino la respuesta está en ¿qué? En confiar en Dios. O sea, por eso me encantó cuando leí eso del consejo que le dio Jonatán y le dijo, David, tu problema es gravísimo, pero confía en Dios. Él tiene el control ¿de qué? De tu vida. Y eso te dice, oye, ti en esta mañana, ¿quieres tener una respuesta diferente al caos que estás viviendo? Confía en Dios. Él te va a dar la sabiduría para poder salir adelante en medio de tu problema. La solución a tu problema o una buena respuesta a tu problema no está en ti, sino está en que tú confíes en Dios. Es por eso que puedes ver a David no como alguien que le echó ganas, no como una buena persona solamente, sino que David pudo tener una respuesta diferente porque busca someterse al gobierno de Dios. Es porque David se ha dado cuenta que necesita confiar más en Dios y no en él mismo. Pregunta para ti, ¿en quién necesitas confiar para solucionar el caos en tu vida? ¿En ti? ¿En tu sabiduría? ¿En tus fuerzas? En Dios. O sea, porque si vemos quién era más poderoso, Saúl o David, humanamente, Saúl pues, tenía batallones y David tenía como 700 nada más, ¿no? Y si tú lees una historia más adelante, dice que eran mancos, cojos y gente así que no tenía buena reputación de batalla. Entonces, ¿te das cuenta que para poder cambiar la respuesta en tu conflicto está en confiar en Dios? Para cambiar la respuesta a tus problemas no necesitas cambiar las circunstancias, necesitas un cambio en tu corazón. Necesitas venir al principal conflicto, necesitas ver que el principal conflicto que tienes es con Dios, y eso se refleja en la forma en cómo respondes a los problemas. Por eso respondemos de esa forma cuando tenemos caos. Por eso respondemos de formas pecaminosas. ¿Por qué? Porque hemos olvidado ¿a quién? A Dios. Nos rebelamos en contra de Dios cuando respondemos de la forma que respondemos. Tal vez has estado respondiendo a los conflictos de la forma como Saúl, pensando en ti, en tu egoísmo, en tu sabiduría, en tu poder. Y la solución no es ser como David. Tampoco les voy a decir échenle ganas y sean como David. No, la solución es en poner nuestra esperanza en aquel en quien la puso David, y es en el Dios del Evangelio. Ese Dios que es infinitamente bueno, justo, santo, amoroso, poderoso y sabio.
de una forma que usa las circunstancias de nuestra vida para nuestro bien. ¿Puedes ver a Dios así? ¿Puedes ver que Dios tiene el poder y el control? Y me encanta esto. ¿Puedes ver que Dios sí es más sabio que tú? Y va a usar esa circunstancia con un propósito bueno. Porque escucha lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dice Pablo, ¿Dios usa solo las cosas buenas que te pasan? O sea, pero me encanta ver, Dios dispone todas las cosas. Y ese todas que incluye buenas, malas y regulares. ¿Pero para quiénes? ¿Para todos? Para los que aman, ¿a quién? ¿A ellos mismos o a Dios? O sea, ¿te das cuenta que la forma de responder al conflicto está en buscar amar a Dios por sobre todas las cosas? O sea, ¿te das cuenta que el conflicto solo va a revelar a quién amas? Si a Dios o las circunstancias o a ti mismo. Y Pablo dice que cuando buscas amar a Dios, todas las cosas tienen un propósito bueno. O sea, y esto es maravilloso, ¿no? Porque entonces empezamos a ver como el conflicto no como algo malo y desagradable, sino como algo bueno cuando decimos amar a Dios. O sea, y algo bueno y también podemos tener una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque el amor a Dios transforma ¿qué? Nuestros corazones. Y vean, y no solo es maravilloso el saber que Dios usa el conflicto para bien en nuestras vidas, no solo es bueno saber que Dios puede cambiar nuestra respuesta en el conflicto, sino que si amamos a Dios y somos llamados por Dios, hay una esperanza de que Dios nos acompaña en medio del conflicto. Porque si tú lees la historia de David, hay un momento en el que David se haya sentido solo, o en el que David haya diciendo, ¿y dónde estás, Dios? A ver. Puedes ver que todo el tiempo David se sentía confiado y caminó ¿con quién? Con Dios. Y es lo que nos lleva a nuestro último punto, la compañía en el conflicto. Capítulo 24, versículo 16 al 22. Y dice, cuando David terminó de hablar, después de que le entregó su pedazo de túnica, Saúl le preguntó, David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz, se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. ¿A quién somos más parecidos? ¿A David o a Saúl? La realidad es que hasta Saúl se sorprendió y dijo, caramba, ¿no? ¿Quién tiene a su enemigo y no lo mata? ¿Quién tiene a su enemigo y no lo destruye? Y ve, en ocasiones creemos que Dios solo se preocupó por salvarnos y por que solo nos va a ver en el futuro, en la eternidad, pero a veces dudamos de que Dios siga teniendo el control ¿en dónde? Aquí y ahora. Pero esta historia de David nos recuerda que el Dios que nos ha salvado, nos ha transformado y camina con nosotros, aún en los momentos que sentimos solos. ¿Puedes ver ese Dios así? O sea, ¿cómo lo podemos ver? ¿Por qué? Porque en el versículo 18 que dice, hoy me has recordado lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién acompañó a David todo el momento? ¿Quién dispuso todo para que David pudiera actuar de esa forma? ¿Su sabiduría de David? ¿Su poder de David? ¿Su inteligencia de David? Dios. O sea, ¿te das cuenta cómo hasta Saúl reconoció y dijo, wow, Dios tiene el control de todo esto, puso eso y ha gobernado todo esto? Pregunta, ¿quién está caminando contigo en medio de tus problemas? ¿Dios
¿O tú mismo le echas ganas y piensas que tú puedes solucionarlo? Piensa esto. ¿Por qué? Porque que no cambie tu circunstancia difícil no quiere decir que Dios te haya abandonado. Aunque nosotros muchas veces creemos que sí. ¿Y sabes cuál es la muestra de que Dios camina aún con nosotros en los momentos difíciles? Ve la pregunta que se hizo Saúl en el versículo 19. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Volvemos a esto. Si tú tuvieras la oportunidad de destruir a tu enemigo, ¿qué harías? Lo destruyes. Si tú tuvieras la oportunidad de destruir los momentos de caos, ¿qué haces? Dices, no, voy a seguir viviendo aquí en el caos para que Dios me siga cambiando. La realidad es que no. Buscamos destruirlos. Pero ve lo que dijo Pablo. O sea, me encanta esta pregunta porque ¿quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Pero sabemos que hay alguien que amó a sus enemigos. Ve lo que dice Romanos 5, 10 al 11. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Considerarías a un Dios que se preocupó por salvarte, pero no se preocupa por ti en este mundo? O sea, ¿te imaginarías un Dios que diga, mira, Gabriel, te quiero salvar, voy a dar mi hijo para que muera por ti, pero ya cuando mueras o cuando yo venga, entonces nos vemos. Mientras, échale ganas y vive tú solo. ¿Consideras un Dios así? Si imagínate si estuvo dispuesto a amarnos cuando éramos, ¿qué? Sus enemigos. ¿Crees que te va a abandonar en los momentos difíciles? ¿Crees que sigue teniendo el control en tus momentos difíciles? La respuesta es sí, pero muchas veces no creemos. Creemos que Dios nada más se preocupó por salvarnos, pero nos dejó a la deriva, ¿no? Hay que vivamos como podamos. Pero el Dios del Evangelio nos recuerda en esta mañana que Él usa el conflicto para revelar lo que hay en nuestro corazón, para transformar nuestro corazón y podamos tener respuestas diferentes al conflicto. Pero no nos deja caminar solos. El Dios del Evangelio camina ¿con quién? Con nosotros en el conflicto. El Dios del Evangelio, el Dios que nos salvó, tiene el control ¿de qué? De los problemas que estés viviendo. ¿Puedes creerte esto? ¿Puedes creerlo? ¿Te puedes dar cuenta que si Dios no te destruyó cuando eras su enemigo, crees que te va a destruir ahora que eres su hijo? Sería ilógico, ¿no? ¿Crees que Dios te va a destruir ahora que dices amarlo? ¿Que dices buscarlo? ¿Que dices buscar confiar en Él? ¿Te imaginas a un Dios que te destruiría? Sería ilógico, ¿no? Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos. Y ahora que somos sus hermanos, ¿crees que no está preocupado por el problema que tienes? ¿Crees que no busca caminar contigo? ¿Crees que no quiere estar contigo? Claro que sí. La pregunta es, ¿quieres caminar con ese Dios? ¿Quieres confiar en ese Dios? ¿Te quieres negar a ti mismo y vivir para ese Dios? Eso es lo que hace la diferencia. Por eso termino haciendo con esta pregunta. ¿Has venido a Cristo en arrepentimiento y fe para que puedas gozar de todos estos beneficios que nos ofrece el Padre por medio de Cristo? Esta esperanza en medio del caos solo la podemos tener cuando creemos en Cristo y venimos a Él en arrepentimiento y fe. Inclinemos nuestro rostro, amigos, para orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Deberíamos de agradecerte por el caos en nuestras vidas, porque eso refleja que en verdad no te amamos como deberíamos de amarte. Porque cuando vivimos en el caos podemos ver en quién confía nuestro corazón y si en verdad te amamos. Pero te damos gracias porque tú no nos dejas solos en el caos. Tú nos das esta esperanza de cambio en medio del caos. Tú nos transformas en medio del caos. Pero lo más maravilloso es que tú caminas con nosotros en medio del caos. En medio de los problemas, tú estás ahí teniendo el control de nuestras vidas. Ayúdanos a creer esta verdad. Ayúdanos a arraigar esta verdad en nuestros corazones para que podamos vivir vidas diferentes, vidas transformadas, pero no por nosotros,
sino porque tú nos amaste en esa cruz para transformar nuestras vidas, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.